Hola, ¿qué tal? Mi nombre es François Rojas y junto a mis compañeros de clase les vamos a exponer el caso de juicio oral. Voy a permitirme leer porque son bastantes integrantes, bueno, somos bastantes integrantes. Caso Lucero Cueto, acusaciones y defensa. El grupo está conformado por Fernández Calles Mirelli, Flores Inostroza García Alessandra, Gabriel Risco Joel Alexander, Montalbán Estela Gustavo, Huamán Guerrero Víctor Leonel, Mondragón Torres Leiber Nilton, Lioco Curioso Heidel Isai, más Hanay Yuri, Sánchez Pérez José Gilmer y mi persona, François Mijail Gastón. A continuación vamos a contextualizar como el caso. Nos encargaron analizar un video en el que obviamente se cambiaron los nombres, los apellidos, en general los datos personales de las personas involucradas, valga la redundancia, pero todas las actuaciones son basadas en hechos reales. Digo actuaciones porque efectivamente el caso lo recrean, entiendo, actores y actrices. El contexto es básicamente donde a Lucero se le acusa de robo agravado y es detenida por la policía, pero Lucero contrademanda a los oficiales de la policía, que son integrados por 3 policías masculinos y una femenina, y alega tortura, maltrato y que le hicieron firmar una declaración de culpabilidad sin ella tener consentimiento y sin que se le informase que está firmando. Mi nombre es Gina Yuri Masmas. En esta oportunidad vamos a ver dónde se da inicio este juicio oral en el caso de Lucero Cueto. Este es un proceso fundamental para la justicia en delitos cometidos por funcionarios públicos. En este caso, la Fiscalía resalta la gravedad de las acusaciones, pues se trata de un abuso de poder por parte de quienes deberían garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. La víctima, Lucero Cueto, fue acusada de un robo que, según su testimonio, no cometió. Ella afirma que fue forzada a firmar una declaración de culpabilidad bajo tortura y amenazas de parte de las autoridades. Lucero hoy busca que se haga justicia, ya que considera que fue víctima de un abuso por parte de quienes tenían la obligación de protegerla, no de dañarla. En este caso es crucial no solo porque involucra un grave error judicial, sino también porque refleja los peligros de abuso de poder dentro de las instituciones públicas. El juicio oral será el espacio donde se presentarán las pruebas y se escucharán los testimonios para determinar si las autoridades actuaron conforme a la ley o si por el contrario se cometió una violación grave a los derechos humanos. En este sentido, la Fiscalía recalca que este juicio no solo se trata de la acusación inicial de robo, sino que se enfoca también en la violación grave de derechos humanos. La acusada, Lucero Cueto, hoy busca justicia, buscando que se reconozca su situación de víctima y no simplemente la de una persona acusada por un delito. Este juicio, por lo tanto, es fundamental no solo para esclarecer los hechos de la acusación de robo, sino para abordar las graves denuncias que ella está haciendo de tortura, que si se comprueban implicaría una violación al debido proceso y a los derechos fundamentales de una persona. La Fiscalía, en consecuencia, pide que se haga justicia no solo en lo que respecta al robo, sino en lo que está relacionado con las violaciones a los derechos humanos. Ahora pasamos a los alegatos iniciales. En este caso, la Fiscalía presenta una acusación grave contra 3 funcionarios públicos, que vienen a ser Ana Alicia Hurtado, José Manuel Chame y Marco Antonio Pérez. Se les acusa de torturar a Lucero Cueto con el fin de obtener una declaración falsa en su contra. La víctima sostiene que bajo amenazas y maltrato físico fue obligada
afirmar una declaración de culpabilidad en un robo que ella no cometió. Este acto de tortura, de ser probado, representa una violación flagrante de los derechos humanos y un abuso de poder por parte de quienes debían protegerla y garantizarle un juicio justo. La Fiscalía subraya que la declaración obtenida bajo estas circunstancias no tiene validez y que es esencial que se haga justicia no solo por el robo, sino por los abusos que sufrió Lucero en manos de las autoridades. Por otro lado, la defensa de los acusados rechaza las acusaciones y argumenta que no hay pruebas suficientes que sustenten la acusación de tortura. Aseguran que los 3 funcionarios tienen una buena reputación y que sus acciones durante el proceso fueron legales y apropiadas. La defensa sostiene que Lucero Cueto, al no contar con evidencia concreta que respalde su versión, está simplemente buscando deslegitimizar la acusación inicial de robo, con alegaciones infundadas. Según la defensa, los acusados actuaron conforme a la ley y en ningún momento se violaron los derechos de la acusada. Eso sería todo y doy parte a mi siguiente compañero. Bien, a continuación vamos a precisar sobre las pruebas que dan las partes, ¿no? Tanto a la parte del acusado como a la parte de los defensores. En este caso, el fiscal, quien acusa a los policías, argumenta la tortura en función al testimonio de la propia acusada, que es básicamente el tiempo que duró la detención, 1 hora y media para ser exacta, los golpes que recibió, las amenazas, lo que yo incluso podría considerar como vejámenes porque la hicieron ir al baño en la presencia de un policía masculino, pero también acuden a una forense médico y a un experto en psicología. Y ambos, aplicando el protocolo de Estambul, determinaron que efectivamente hubo tortura, que efectivamente hubo cohesión con respecto a el tratamiento que se le dio a la acusada. Incluso se determinó que no hubo un total cumplimiento, bueno, eso funciona a los testimonios, que no hubo un total cumplimiento respecto al procedimiento que debía aplicarse, porque se excedieron los tiempos, por ejemplo. En cuanto a las experiencias de la detención, como básicamente hemos resumido en la anterior intervención, el principal testigo, insisto, es la víctima, que relata haber sido detenido sin habérsele informado del porqué de la detención. Indica que pudieron haber pasado más de 2 o 3 horas, porque para ella fue una situación traumática. También comenta de los golpes, de lo que vivió para tener que ir al baño, porque fue un policía masculino quien la acompaña a los servicios y en su delante hace que tenga, o que orine, básicamente, ¿no? Luego también los policías, evidentemente, fueron testigos y afirmaron todo lo contrario, ¿no? Que sí se cumplieron los tiempos, que eso era parte del protocolo, que no había personal femenino, por eso se tuvo que acudir a personal masculino, y alegaron evitar fuga para que justificar o para argumentar el por qué para ir al baño se acompañó a la víctima. Entonces, básicamente los testimonios fueron por parte de la víctima y los acusados de presunta tortura, ¿no? Que fueron 3 policías varones y una policía femenina. Muchas gracias. Continuando con el tema, les hablaré sobre 2 aspectos claves en el proceso judicial relacionados en el caso de tortura. El primer aspecto tenemos que es el interrogatorio cruzado. El segundo aspecto es la evaluación médica basada en el proceso de Estambul. Vamos a comenzar con el primer aspecto, que es el interrogatorio cruzado. Es una etapa donde la defensa contrainterroga testigos para cuestionar la validez de las pruebas por la parte acusadora. En este caso se utilizó esta herramienta llamando a testigos que pudieran confirmar los posibles actos de tortura. Su relevancia es crucial porque permite a la defensa identificar debilidades en los testigos en lo que puedan influir directamente en el caso.
y es un resultado muy importante. Esto influye mucho en este sentido del caso. El segundo punto más importante es la evaluación médica y el protocolo de Estambul. En este caso, el protocolo de Estambul es un estándar internacional para investigar y documentar los casos de tortura. En este caso, la doctora González aplicó este protocolo y concluyó que hubo agresión física. Sin embargo, la defensa cuestionó los resultados debido a la falta de registros previos, generando dudas sobre la solidez de las pruebas, la validez de las pruebas más que todo. Su importancia en este protocolo garantiza que las denuncias de tortura sean respaldadas con evidencias tanto científico y con los procedimientos éticos. Para culminar el tema sobre los dos puntos importantes, tanto el interrogatorio cruzado y la aplicación del protocolo de Estambul son herramientas fundamentales para garantizar un juicio justo. Mientras uno permite cuestionar las pruebas, el otro busca sustentar las denuncias con un rigor científico para que tenga más validez y sea más concreto más que todo. Muchas gracias, espero les haya gustado. Mi nombre es Merly Fernández Calle y en esta oportunidad estaremos hablando sobre las declaraciones de los acusados. La primera acusada es Ana Alicia Hurtado, quien se la acusa de haber torturado a la señorita Lucero Cueto. Ella declara que nunca tuvo problemas en su trabajo y que siempre actuó conforme a la ley, y al acusarlo de la tortura hacia la señorita Cueto, es una estrategia de ella para así poder liberarse de un problema que ella tiene con la justicia, de lo que se le acusa de un robo. Ana Alicia declara que solo lo subieron a la patrulla y lo conducieron ante el Ministerio Público, lo cual declara que nunca hubo de su parte y nunca hubo una agresión de su parte y que al momento de la detención le dieron a conocer sus derechos. Como segundo acusado tenemos José Manuel Chame, quien también es acusado de haber torturado a la señorita Cueto. La declaración que dio fue que mientras los 30 años de servicio que tiene, nunca estuvo involucrado en este tipo de procedimientos y que él, siendo acusado injustamente porque nunca agredió los derechos de la señorita Cueto, y que el procedimiento que realizaron el 28 de mayo solo fue trasladarle a la patrulla y de allí al Ministerio Público. Y la tercera persona quien requiere permanecer en silencio, quien es Marco Antonio Pérez. Alegatos finales. Bien, los alegatos finales de la Fiscalía acredita que las pruebas presentadas se ha podido observar que ha existido una tortura por la parte de los 3 servidores públicos en contra de la señorita Lucero Cueto. La policía y una detención que no se debió llevar a cabo violó sus derechos constitucionales, insultándola, golpeándola, y que de todo eso ha sido acreditado con las diversas testimoniales, la perito en medicina, el perito en psicología, que llevaron a cabo un protocolo, como decía, en Estambul, y que en todo ello se llegó a las conclusiones que sí existió una tortura en la señorita Lucero Cueto, lo cual él pide 7 años y 6 meses de prisión, así como la reparación para la señorita Lucero Cueto. La defensa, sus alegatos finales de la defensa, quien es Javier Carrasco,
que es las 3 personas a quienes se les acusa de la tortura hacia la señorita Cueto, mediante el transcurso del juicio se conoció que los 3 servidores públicos nunca tuvieron un procedimiento ni penal ni administrativo y que es la primera vez que se ven involucrados en un hecho como en este caso. Segundo término, la jueza no pudo experimentar cómo recibió que esos actos fueron de tortura, la cual apenas no son un acto sofisticado de tortura. Y como último tenemos a la decisión del juez, quien da su veredicto, quien dice que el juez determina que la señorita Alicia Hurtado y los servidores José Manuel Chávez y Marco Antonio Pérez no son culpables del delito por el que les llevó al juicio, por lo tanto quedan libres.